Durante finales de los años 80 y principios de los 90, existió una extraña moda en el mundo de la animación que consistía en rejuvenecer personajes clásicos para que se conectaran con una nueva audiencia. Y esta tendencia la comenzaron los Muppet Babies y posteriormente aparecieron productos similares como los Pequeños Picapiedra, un cachorro llamado Scooby-Doo y Tommy Jerry Kids. Sin embargo, los Tiny Toons vinieron a revolucionar esta fórmula, pues no solo eran versiones más jóvenes de los Looney Tunes, sino que además eran personajes originales que solo tomaban inspiración de sus modelos a seguir, mismos que les daban las clases en la universidad, en donde los Tiny Toons aprendían a ser personajes de caricatura profesionales, supongo. Bueno, es por eso que Buster, Babsy y todos sus demás amigos se ganaron el corazón de los televidentes por mérito propio, y regresarán con un reboot este año, en donde veremos más de sus locuras dentro de la universidad. ¿Estarán listos los Tiny Toons para regresar a clases una vez más? Hola, soy Ileana de Atomo Network, y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 107 datos que tienes que saber de los Tiny Toons. ¡Comenzamos! Número 1. Tiny Toon Adventures, que es el nombre original del programa, es una serie animada de televisión creada por Tom Ruegger. Se transmitió por primera vez el 14 de septiembre de 1990 y finalizó el 6 de diciembre de 1992. Tuvo 3 temporadas y un total de 98 episodios. Número 2. Esta también fue la primera serie animada que produjo el aclamado director de cine Steven Spielberg bajo su compañía Amblin Television. Número 3. Según uno de los principales guionistas del programa, Paul Dini, los Tiny Toons surgieron de una idea que tuvo Terry Semel, el presidente de la Warner Brothers de aquel entonces, y quien quería inyectarle nueva vida al departamento de la animación de la Warner con unas versiones jóvenes de los Looney Tunes. Esto con la intención de competir con los programas en boga de esa época y que ya mencionamos en la intro del video. Número 4. Semel no se decidía si estos nuevos Looney Tunes debían de ser ellos mismos o rejuvenecidos, o incluso si debían ser descendientes de los originales. No obstante, el 20 de enero de 1987, Steven Spielberg se acercó al estudio de animación de la Warner Brothers y pidió colaborar con el proyecto, y eventualmente llegó a la conclusión de que estos nuevos personajes solo debían ser parecidos a los Looney Tunes, pero que no debían estar directamente relacionados con ellos. Número 5. Originalmente, Tiny Toon Adventures no iba a ser una serie animada, sino una película. Número 6. Las audiciones para escoger a los actores de voz se hicieron el 9 de enero de 1989, en donde asistieron más de 1,200 personas, y la producción del programa comenzó el 13 de abril de ese mismo año, contando con un presupuesto de $25 millones. Número 7. En su idioma original, Buster Bunny fue interpretado por Charlie Adler. Tress MacNeille prestó su voz a Babsy Bunny, la voz del pato Plucky corrió a cargo de Joe Alaskey y el simpático puerquito Hampton fue interpretado por Don Messick. Número 8. El actor Danny Cooksey, que hacía la voz de Max Montana en su idioma original, era el único menor de edad dentro del elenco de voces. Número 9. Cada episodio tenía cerca de 25,000 celdas de animación, lo que era más del doble del estándar de la industria, que era de 10,000, y esto hacía que la animación del programa se viera un poco más fluida. Número 10. Locolandia, el disparatado mundo en donde vive Gogododo, no es una creación original del programa. De hecho, Gogododo y su Wacky Land debutaron en el corto del puerquito Porky de 1938, Porky in Wacky Land. Número 11. El episodio de la segunda temporada, Buster y Babsy visitan Hawái, fue escrito por 3 chicas adolescentes que adoraban el programa y cuyos nombres eran Renee Carter, Sarah Criff y Amy Crosby. Número 12. Los Tiny Toon ganaron 3 veces seguidas el premio Daytime Emmy de 1991 a 1993 en la categoría de Mejor Programa Animado. Número 13. Buster y Babsy representan diferentes aspectos de la personalidad de Bugs Bunny. Buster, por ejemplo, es más sarcástico y bromista, mientras que Babsy es más rebelde y alocada. Número 14. La actriz Tress MacNeille era una excelente imitadora, y este talento se nota mucho en el episodio Nacida para roer, en donde Babsy se la pasa remedando a Plucky, a Fifi, a Shirley y a Dizzy. Según cuenta el actor Maurice LaMarche, la interpretación de MacNeille fue tan acertada en todos estos personajes que muchos miembros del elenco temieron ser despedidos y sustituidos por MacNeille.
Número 15. A lo largo del programa vemos un mapa de los Estados Unidos y si pones atención notarás que Ciudad Acme, el lugar en donde viven los Tiny Toons, se encuentra ubicado en el estado de Arkansas. Número 16. Esta fue la única caricatura producida por Steven Spielberg en donde este reconocido director se dobló a sí mismo en sus cameos. Para otras series como Animaniacs, por ejemplo, utilizaron al actor de voz Frank Welker. Número 17. Según el productor Tom Ruegger, a Chuck Jones, uno de los animadores más legendarios de la Warner Bros., le disgustaba la idea de que hicieran versiones juveniles de los personajes que él había creado, y es por eso que el Coyote Calamidad y el Correcaminos Bip Bip aparecen muy poco en el programa. Número 18. Por cierto, Ralph, el guardia de seguridad de los estudios Warner, que aparece frecuentemente en el programa de los Animaniacs, en realidad debutó en los Tiny Toon. Número 19. En un episodio, Babsy imita a Marge, Bart y Maggie Simpson. Y de hecho, Tress MacNeille también hizo trabajo de doblaje para Los Simpson. Número 20. Curiosamente, en los Looney Tunes había un conejito café que se llamaba Buster, y este apareció en el corto de 1952, Rabbit Skin. Número 21. Al final de cualquier episodio y durante los créditos, siempre apareció un mensaje secreto. Destaco el que aparece en el episodio Ustedes lo quisieron, parte 1, pues ahí aparece el siguiente crédito: Eddie Fitzgerald como el sujeto que dice Narf. La palabra sin sentido, Narf, se reutilizaría más tarde en el programa Animaniacs como una muletilla que siempre dice el ratón de laboratorio Pinky. Número 22. Elmira Duff es la versión femenina y opuesta del cazador Elmer Fudd, pues ella es una amante de los animales cuyo desmedido afecto muchas veces raya en el acoso. Nótese que su apellido es el de Elmer, pero leído al revés. Ah, mira, eso no lo sabía. Número 23. Los Tiny Toon siempre fueron tan populares que incluso tuvieron su propio álbum de música, y este apareció en 1992 en formato de CD y cassette y se tituló sencillamente como Tiny Toons Sing. Número 24. Arnold, el perro pitbull que suele trabajar para Max Montana, es una obvia parodia al actor austriaco, físico, culturista y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Curiosamente, el actor Danny Cooksey, la voz de Max Montana, apareció como un amigo de John Connor en la película de Terminator 2, el día del juicio final. Número 25. Originalmente, el pato Plucky se iba a llamar Mocky, y fue el mismo Joe Alaskey quien le pidió a los productores cambiarlo. Número 26. El piloto de los Tiny Toons originalmente fue transmitido como una caricatura para los sábados por la mañana en la CBS, siendo la primera caricatura de la Warner Bros. Que se transmitía en ese horario. Cuando se transmitió en otras televisoras, se convirtió en una caricatura que se pasaba entre semana. Número 27. Según Paul Dini, el único descendiente directo de los Looney Tunes que aparece en el programa es Gogo, pues es hijo de Dodo. Y nótese que en el corto de 1938 se menciona que Dodo es el último pájaro de su especie. Número 28. Tiny Toons fue la primera caricatura de la Warner Bros. Que compitió de forma exitosa contra el bloque de caricaturas de Disney Afternoon, cuyos programas estrella eran Pato Aventuras y Chip y Dale. Número 29. Para la musicalización de cada episodio de Tiny Toon, Steven Spielberg insistió que se usara una orquesta completa de 35 instrumentos, tal y como la que usaban para musicalizar los cortos de los Looney Tunes. Este capricho por parte de Spielberg hacía que el costo de los episodios aumentaran $6,000. Número 30. Para producir la primera temporada de los Tiny Toons a tiempo, pues esta tenía un total de 65 capítulos, Amblin Television subcontrató a varios estudios de animación como Tokyo Movie Shinsha, que también fue responsable de animar el intro que todos amamos y conocemos de la mano de Wong Film Productions, Acom y Kennedy Cartoons. Y este último dio resultados infames y muchas de las animaciones producidas por este estudio se rehicieron en posteriores relanzamientos. Número 31. El supervisor musical de la serie, Bruce Broughton, fue el encargado de componer la inolvidable música para la intro, tema con el que, por cierto, ganó un Daytime Emmy. Número 32. Tiny Toon es un programa en donde cada capítulo está repleto de referencias a la cultura popular de ese entonces. Por ejemplo, el capítulo piloto, El comienzo de Tiny Toon, es un homenaje al corto Doc Amok de 1953. Número 33. En ese mismo episodio, Babsy hace una imitación de Jessica Rabbit. Recuerden que Spielberg, en colaboración con Disney, produjo la película de Robert Zemeckis de Quién engañó a Roger Rabbit de 1988. Número 34. Durante las audiciones de personajes para el programa, Gogo Dodo hace una interpretación de Hamlet, en donde al final se disfraza del Acertijo, uno de los villanos de Batman. Número 35. En el episodio Un pato en el espacio, durante la clase del gallo Claudio en el pizarrón, podemos ver una caricatura del profesor que dice
aparece ¿Quién observa a los Watchdogs? Y esto es una referencia, un tanto inesperada, al cómic de los Watchmen de 1986. Número 36. Los patos extraterrestres que aparecen en ese episodio, Frank y Ollie, son un homenaje a los animadores veteranos de Disney Frank Thomas y Ollie Johnson. Número 37. Durante todo el episodio, los Tiny Toons van disfrazados de personajes de Star Wars. Plucky va vestido de Luke Skywalker, Buster de Han Solo, Babsy de Leia Organa y Hampton de R2-D2. El antagonista principal es una obvia parodia a Darth Vader. Número 38. La forma en que Pato Vader quiere destruir a Plucky recuerda a una escena de la película de James Bond de 1964, Goldfinger, que también fue parodiada en Los Simpson en el capítulo Solo se muda 2 veces. Número 39. Cuando Buster estaciona su nave espacial, podemos ver una toma en donde se aprecian muchas de las naves espaciales más emblemáticas del cine de ciencia ficción. Por ejemplo, aparece el Discovery One de 2001, Una Odisea del Espacio, la Enterprise de Star Trek, la TARDIS de Doctor Who, el platillo volador de Klaatu del día que la Tierra se detuvo, una casa TIE de Star Wars, las naves de la película La Guerra de los Mundos de 1953, la nave espacial de Flash Gordon y la nave de E.T. Número 40. Y por cierto, en ese mismo episodio, y al igual que el meme de Porky, cacharon a Hampton leyendo una revista de cerditas en bikini, que es una obvia parodia al Sports Illustrated de su edición de mujeres en traje de baño. Y así te queríamos agarrar, puerco. Número 41. En el episodio La Rueda de la Comedia, en el segmento protagonizado por Dizzy y Elvira, la escena en donde Elvira obliga a Dizzy a bañarse es un homenaje a la película Psycho de Alfred Hitchcock de 1960. Número 42. Hay una imprecisión histórica interesante en este mismo episodio. Durante el segmento de la competición entre Babsy y Max Montana en el programa de concursos, el presentador hace trampa al cambiar la pregunta por ¿quién fue el primer presidente de Namibia? Y Buster consulta un libro de historia de África para descubrir que ese país no es una república. No obstante, en las fechas en que este episodio se emitió, que fue a mediados de 1990, Namibia no tenía mucho en que se había convertido en una república, pues su primer presidente, Sam Nujoma, tomó el poder el 21 de marzo de 1990. Número 43. Cuando Buster y Babsy deciden darle una lección a Max, Babsy imita a la presentadora Vanna White, famosa por conducir el archiconocido programa de concursos La Rueda de la Fortuna, y también por haber aparecido en la portada de la revista Playboy de mayo de 1987. Número 44. Noten que La Rueda de la Comedia fue reutilizada por los Animaniacs poco años después como La Rueda de la Moraleja. Número 45. En el episodio de La Prueba del Estrés, en la parte donde Shirley logra traspasar la conciencia de Einstein a la mente de Plucky, toda esa secuencia es un homenaje a la famosísima escena de los elefantes rosas de la película de Disney Dumbo de 1941. Número 46. Plucky reprueba su examen de matemáticas porque Einstein supuestamente era malo en matemáticas. Y esto es mentira. Desde muy joven, Einstein ya era un matemático competente. Probablemente, este mito se debe a una mala interpretación de su boleta de calificaciones, pues en gran parte de los países europeos, el 1 equivale a la calificación más alta. Número 47. En el segmento protagonizado por Peluso, Silvestre le muestra el Salón de la Fama de los Gatos, en donde hay bastantes parodias a gatos de caricaturas, en donde destaca Garfunkel, un rebuscado juego de palabras entre el nombre del cantante norteamericano Art Garfunkel y el gato Garfield, y también aparecen el gato Elix y Tom Injury, ambas parodias de Félix y el gato Tom respectivamente. Número 48. En el capítulo de la banda de Buster Bunny, hay una escena en donde vemos el cuarto de Bugs Bunny y hay una pared llena de retratos. Las personas que aparecen ahí son Steven Spielberg, Mel Blanc, Chuck Jones, Tom Ruegger y Friz Freleng. Número 49. Y también aparece el único premio Oscar que ganó Bugs Bunny por el corto Nighty Night en 1958. Esta obra maestra de la animación fue dirigida por Friz Freleng. Número 50. En otra secuencia aparece un misterioso personaje llamado Ralph. Según dicen las malas lenguas, esta es una parodia del famoso animador Ralph Bakshi, pues muchos de los dibujantes que trabajaron en Tiny Toon también trabajaron para la caricatura de Super Ratón, que era producida por el estudio de Bakshi. Número 51. Durante el último segmento de ese episodio, protagonizado por Babsy Bunny, vemos que el Coyote Calamidad está leyendo un libro sobre animación
animación por computadora, una verdadera novedad de aquel entonces. Número 52. En el episodio de Locolandia, cuando Babsy es castigada, el todopoderoso director es una parodia del mago Oz que aparece en la película de 1939. De hecho, el director es en realidad Bugs Bunny. Número 53. Cuando Buster sube a ver a la vieja fumarola, en el cielo podemos ver a un perro Beagle piloteando una casa de perro. Y esto es una referencia a Snoopy y su eterna rivalidad con el Barón Rojo. Número 54. En el episodio Viaje al centro de Ciudad Acme, aparecen los Gremlins. Estos Looney Tunes debutaron en el corto de 1943, Falling Hair. Número 55. Este episodio tiene un detalle bastante curioso, pues en una escena podemos ver la ropa interior de Babsy, pero eso no es lo inusual, sino que en esa prenda tiene las siguientes siglas, TGIF, que es una expresión gringa muy común que significa Thank God It's Friday, o gracias a Dios que es viernes, y probablemente sea ocurrencia de un dibujante bromista. Número 56. En el episodio de Noche de Brujas, Stuff That Goes Bump in the Night, toda la secuencia inicial es un homenaje al segmento de Una noche en el Monte Pelado de la película de Disney Fantasía de 1940. Incluso usan fragmentos de la pieza de Modest Mussorgsky. Número 57. Tiny Toon tuvo un episodio parcialmente censurado, pues el capítulo Elephant Issues incluía un último segmento titulado sencillamente Cerveza, en donde Buster, Plucky y Hampton prueban por primera vez el alcohol, motivándolos a realizar todo tipo de actos antisociales, como robar una patrulla de la policía y estrellarla en el barranco para terminar muertos. Naturalmente, todo esto es una pesadilla de Buster, pero la abrupta crudeza de ese segmento desconcertó a la audiencia y de hecho fue censurado cuando los Tiny Toons se transmitieron en Fox Kids. No obstante, este capítulo es posible verlo en toda su gloria en el servicio de streaming HBO Max en Latinoamérica. Número 58. Como todo mundo sabe, después de los Tiny Toons vinieron los Animaniacs, otro de los grandes éxitos de Steven Spielberg dentro del mundo de la animación. Sin embargo, y pese a que podría pensarse que los Animaniacs habían acaparado toda la atención del público, los Tiny Toons todavía seguían vigentes a pesar de que su serie había concluido. Era tal su popularidad que hicieron varios cameos dentro de los Animaniacs. Curiosamente, uno de los primeros capítulos de los Tiny Toons se titula literalmente Animaniacs. Número 59. Y como toda franquicia de los 90 que se respete, no podías decir que eras famoso hasta que tuvieras tu propio videojuego. En el caso de los Tiny Toons, durante su primera época, tuvieron muchos muy buenos que fueron producidos por Konami, que en ese entonces era sinónimo de calidad. El primer juego que hicieron de ellos fue Tiny Toon Adventures para Nintendo. Salió en diciembre de 1991 y era un juego de plataformas en donde Buster debía salvar a Babsy de Max Montana y eventualmente también podías jugar con Plucky, Dizzy y Peluso. Número 60. Posteriormente apareció su secuela Tiny Toon Adventures 2 Trouble in Wakyland, que también salió para Nintendo en abril de 1993. En este juego, Buster, Babsy, Hampton, Peluso y Pio-Pee intentan escapar de un parque de diversiones construido por Max Montana. Tenía muy buenas gráficas para la época, ¿eh? Número 61. También para Nintendo apareció una verdadera curiosidad, pues salió un juego educativo titulado Tiny Toon Adventures Cartoon Workshop en 1992, en donde el jugador podía crear sus propios dibujos animados de los Tiny Toons con una interfaz parecida a la de Mario Paint. No se podían guardar tus creaciones porque el cartucho no tenía memoria, y estas podían durar un máximo de 5 minutos. Sin embargo, esta idea no dejaba de ser interesante. Número 62. Pero el juego que todos amamos y recordamos es el de Tiny Toon Adventures Buster Busts Loose para Super Nintendo de 1992. Y aquí se recrean varios de los mejores episodios de la serie y también es especialmente recordado por sus ingeniosas escenas de bonus. Para muchos, este es el mejor juego de los Tiny Toons. Número 63. Naturalmente, los Tiny Toons invadieron todas las consolas de la época. Para Game Boy, en 1992 y 1993, aparecieron otros dos juegos de plataformas, Bugs Big Break y Montana's Movie Madness. Número 64. La Sega Genesis no podía quedarse sin un juego de los Tiny Toons, y para esa consola salió Buster's Hidden Treasure de 1993, un juego que también tuvo una puntuación alta por parte de la crítica en su momento.
Número 65. Y por extraño que parezca, los últimos juegos producidos por Konami de los Tiny Toons eran de deportes. En 1994 apareció para la saga Genesis el juego de baloncesto Acme All Stars, y en ese mismo año también salió Wacky Sports para Game Boy y finalmente Wacky Sports Challenge para Super Nintendo. Y en este último podían jugar hasta 4 jugadores simultáneamente si tenías el multitap. Número 66. Tiny Toon tuvo una película animada que se estrenó directamente en video en 1991. Esta se tituló Las aventuras de los Tiny Toons, cómo pasé mis vacaciones, y está dividida en varios bloques, siendo los más recordados la historia de Buster y Babsy viajando al sur de Estados Unidos para huir de una familia de zarigüeyas, que de hecho es una parodia de una película bastante cruda de 1972 llamada Amarga Pesadilla, y la historia de Hampton y Plucky, que están haciendo un viaje en carretera con destino a un parque de diversiones mientras son perseguidos por un asesino serial. Número 67. También los Tiny Toons tuvieron un especial de televisión de 1994, 2 años después de que la serie había terminado, titulado Tiny Toon Spring Break. Número 68. Y a este especial le siguió otro, esta vez de Noche de Brujas, titulado Tiny Toons Night Ghoulery, que parodiaba el programa de terror Galería Nocturna de 1969. Número 69. Existe el rumor de que Tess McNeil, la actriz que le daba voz a Babsy, fue acosada a mediados de los 90 por un fan de los Tiny Toons llamado Dennis Falk, quien supuestamente le mandaba correspondencia obscena. Sin embargo, parece que todo esto es un malentendido. Si bien se especula que Tess McNeil recibió correspondencia obscena por más de un fan, McNeil nunca mencionó a un solo culpable de forma pública y por alguna razón todos culparon a Dennis Falk, un miembro activo de la comunidad furry y que solía colaborar mucho en los primeros sitios web que existieron sobre ese tema y que también había escrito una especie de fanfiction erótico de Babsy. Ok. Según una investigación independiente hecha por el canal de YouTube Dennis Falk, jamás intentó faltarle el respeto a McNeil ni le envió contenido obsceno. Número 70. Hasta hace relativamente poco, se creía casi unánimemente que uno de los personajes que salían en el especial de Noche de Brujas, Night Ghoulery, y que era conocido como el fan número 1 de los Tiny Toons, era una caricatura de Dennis Falk. Sin embargo, y a la luz de los hechos ya descubiertos, parece ser una parodia de un fan tóxico cualquiera de los Tiny Toons. Recuérdese que la Warner Bros. Se quejó de lo mismo en un segmento de los Animaniacs conocido como la Fundación Consigue una Vida. Número 71. Una cosa que se le critica mucho al fandom de los Tiny Toons es su amor desmedido por la mofeta Fifi la Fium, pues no es un personaje que tenga mucho protagonismo en la serie que digamos. No obstante, tiene una cantidad insana de Rule 34 en la red. Número 72. Sorprende que pese a que los Tiny Toons ya no eran una franquicia tan novedosa a mediados de los 90, todavía siguieron haciendo videojuegos de ellos hasta principios del siglo XXI. Para PlayStation aparecieron otros 3 juegos de aventuras gráficas: The Great Beanstalk de 1998, Toonenstein Dare to Scare de 1999 y Plucky's Big Adventure de 2001. Número 73. En el 2001 y para Game Boy Color aparecieron 2 juegos de los Tiny Toons. Primero apareció Buster Saves the Day, que era un juego de plataformas genérico que distaba mucho de la genialidad de los juegos hechos por Konami, y el segundo era un juego de puzzle protagonizado por Dizzy titulado This is Candy Quest. Número 74. En ese mismo año y para Game Boy Advance salió el juego Wacky Stackers, que era un juego de puzzle parecido al Puyo Puyo. Número 75. Y en el 2002, también para Game Boy Advance, salió el último juego oficial de los Tiny Toons, Buster's Bad Dream. Y este era un juego de acción bastante decente que fue hecho por Treasure, una compañía que curiosamente fue fundada por ex empleados de Konami. Bonita forma de terminar con el ciclo. Número 76. Pero la historia de los Tiny Toons con los videojuegos no termina ahí, pues al menos hubo otros 2 juegos cancelados. El primero iba a salir para Atari Jaguar en 1995, pero debido a que la consola fue un fracaso, pues el proyecto se canceló. Número 77. Y el segundo se iba a titular Defenders of the Universe e iba a salir para PlayStation 2 y Nintendo GameCube en el año 2002, pero se canceló por motivos desconocidos. Lo interesante de este juego es que se encontró el demo y además de que estaba casi completo, el elenco de voces era el mismo de la serie animada. Número 78. Técnicamente los Tiny Toons tuvieron 2 series spin-off. El primero fue el show del Pato Plucky, que se transmitió brevemente a finales de 1992 y que no era otra cosa más que un compendio de los cortos de los Tiny Toons que eran protagonizados por el Pato Plucky. Sin embargo, sí tuvo un episodio original que se tituló The Return of Bat Dog. Número 79. El segundo spin-off fue Pinky, Elvira y Cerebro, el cual también era un spin-off de los Animaniacs. La serie se estrenó el 19 de septiembre de 1998 y tuvo una sola temporada. Aquí, Elvira adopta a los ratones del laboratorio Pinky y Cerebro, quienes siguen tratando de
conquistar el mundo. No tuvo muy buena recepción por parte de la crítica, pero personalmente no me parece una mala serie en su momento. Número 80. Si eres observador, quizás te hayas dado cuenta que equivalga a Speedy González. Y originalmente sí iba a haber uno, y se iba a llamar Lighting Rodríguez, pero para evitar controversias con la comunidad latina, terminó siendo un personaje de relleno que solo era para adornar el fondo. Número 81. Además de los Tiny Toons y los Animaniacs, Tom Ruegger creó las series animadas Road Rovers, Histeria y Sushi Pack. Número 82. Lamentablemente, Tom Ruegger no está involucrado en la serie de los Animaniacs que salió en el 2020, ni en la nueva serie de los Tiny Toons, L'University. Número 83. Como es de esperarse, los Tiny Toons aparecieron en varios productos alimenticios a principios de los 90, como cereales, dulces con sabor a frutas, pasta e incluso latas de frijoles con distintos sabores. Número 84. Buster apareció en un misterioso anuncio surcoreano que promocionaba la Super Convoy, que no era otra cosa que una Super Nintendo producida por Hyundai para ese mercado. Desconocemos si la Hyundai tenía los derechos para usar la imagen de Buster, Goku o las Tortugas Ninja, pero el comercial existe. Número 85. Charlie Adler, la voz que hacía a Buster en su idioma original, fue sustituido por John Kassir en la última temporada. El motivo por el que despidieron a Adler fue porque cuando se enteró de que Tess McNeil ya tenía un papel para el siguiente proyecto de Tom Ruegger, que era Animaniacs, Adler armó un escándalo y se peleó con los ejecutivos de la Warner, argumentando que no se le pagaba lo suficiente y, para colmo, también habló pestes de sus demás compañeros de trabajo. Número 86. Curiosamente, Charlie Adler dobló a Buster en el juego cancelado de 2002, Defenders of the Universe. Número 87. Adler no fue el único actor de voz que se peleó con los ejecutivos de Warner. John Alasky, que hacía la voz de Plucky, también se sumó a la disputa y también fue despedido, siendo relevado por Maurice LeMarche, que hacía la voz de Dizzy. No obstante, Alasky recapacitó y se disculpó, y también regrabó sus líneas para la última temporada de Tiny Toons, e incluso dobló a Plucky para los 2 especiales de televisión. Número 88. Joe Alasky también alcanzó a doblar al pato Plucky en el 2013 para un anuncio del canal Hove Network. Lamentablemente, este actor falleció el 3 de febrero de 2016 a causa de un cáncer. Número 89. En Japón, los Tiny Toons llegaron a anunciar secadoras para el cabello marca Hitachi. Número 90. Los Tiny Toons se burlaron de Bart Simpson en el capítulo de la tercera temporada Weekday Afternoon Live, pues ahí aparece un personaje llamado Blart Simpleton. Número 91. La historia de esta parodia es muy curiosa, pues Steven Spielberg había autorizado que se usara el tema de Indiana Jones para el capítulo de Los Simpson Milhouse se enamora, con la condición de que él pudiera usar el tema de apertura de Los Simpson para el episodio de Weekday Afternoon de los Tiny Toons. Y si bien Fox quedó muy formalmente de autorizar su uso, al final se echó para atrás. Número 92. Los Tiny Toons también parodiaron a Beavis y Butthead con los personajes de Beaver y Hoghead que aparecieron en los 2 últimos especiales para la televisión. Número 93. La banda de rock alternativa estadounidense They Might Be Giants compuso 2 canciones para la caricatura, Istanbul y Particle Man. Número 94. A la par de los Tiny Toons, existió otra caricatura con una premisa similar que fue Gravedale High, de Hanna-Barbera, en donde unas versiones rejuvenecidas de los monstruos de la época dorada de Hollywood toman clases en una secundaria. Nunca fue, pero ni por asomo, igual de popular que los Tiny Toons. Número 95. El animador Bruce Timm, el creador de la serie animada de Batman, fue el diseñador de personajes para Tiny Toon. Se le atribuye la creación de Elvira y Max Montana. Número 96. McDonald's sacó varios juguetes de los Tiny Toons para sus cajitas felices en 1991, 1992 y 1994. Casi todos ellos eran cochecitos. ¡Ay, yo tenía todos! Número 97. Como todo mundo sabe, el 9 de septiembre de este año se estrena el reboot de los Tiny Toons, L'University, en el servicio de streaming Max, teniendo una premiere un día antes en el canal Cartoon Network. Número 98. L'University traerá nuevos cambios al canon de los Tiny Toons, siendo el más criticado el hecho de que ahora Buster y Babsy son hermanos mellizos, y tanto que se esforzaron en sus buenos tiempos para aclarar que no eran parientes. ¡No hay parentesco! Número 99. También P.O.P. pasa de ser un personaje secundario a uno de los principales. Número 100. Cuando L'University estaba apenas produciéndose, la actriz de voz Chris Summer, que hacía la voz de Elmira en los Tiny Toon originales, publicó en Twitter que este personaje no aparecería en la nueva serie. No dio explicaciones al respecto, pero se especulaba que probablemente este personaje resultaría ofensivo para las nuevas
sensibilidades. Sin embargo, sabemos que Chris Sommer siempre sí va a doblar a Elmira en la University, aunque es posible que su personalidad sufra algunos cambios, pues ya saben, el mundo ahora está poblado de Elmiras. Número 101. También Danny Cooksey volverá a interpretar a Max Montana. Número 102. El actor David Irrigo Jr. hará las voces de Hampton y Plucky, pues los actores originales que interpretaban a esos dos personajes ya fallecieron. Número 103. Una de las profesoras que se suman a la nómina de la universidad es Lola Bunny, cual es un tanto raro, pues ella fue creada mucho después de los Tiny Toons. Más específicamente, ella debutó en la película de Space Jam de 1996. Número 104. En una toma del campus se puede observar el tanque de agua de la Warner Bros. ¿Y eso quiere decir que también aparecerán los Animaniacs? Número 105. El escudo de armas de la Universidad de Acme tiene varios de los objetos que solían usar los Looney Tunes en sus cortos, como el yunque, el guante de boxeo con resorte, el mazo y una bomba con mecha. Además, tiene la locución latina Factum et Dictum Nostrum, que significa lo que hemos dicho y hecho. Número 106. La facultad de música se llama Merry Melodies, en homenaje a los cortos en donde aparecieron los Looney Tunes originales. Número 107. Llama la atención que Fifi Le Fume sea parte del elenco de los Tiny Toons, pues su modelo a seguir, Pepe Le Pew, está cancelado y parece que no volverá a aparecer en ninguna producción de la Warner Bros. ¿Cuál es tu Tiny Toon favorito? ¿Crees que esta nueva serie mantenga la esencia del programa original? ¿Crees que Konami reeditará los juegos de los Tiny Toons en una colección tal y como lo hizo con las Tortugas Ninja? Haznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal por si aún no lo has hecho y de picarle a la campanita para recibir nuestras notificaciones. Soy Ileana de Atomo Network, nos vemos en la próxima, bye.